todos. Tengan muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos este día domingo. Es un gusto de nuevo verles en la casa de Dios. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Amén. Y Él es bueno, y es bueno que usted y yo estemos delante de Él en su presencia. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. La mejor inversión de tiempo que podemos hacer es estar en la presencia del Señor. Lo he dicho algunas veces y pues hoy lo quiero recordar. La vida, lo que a usted y a mí nos pasa en el mundo natural es un resultado de lo que usted y yo hacemos en el mundo espiritual, ¿verdad? Así es, porque la Biblia dice que el mundo fue constituido de las cosas que no se ven, ¿verdad? El mundo entero fue hecho de lo que no se veía, y eso es porque de lo espiritual o de lo espiritual resulta lo natural, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que si nosotros tenemos fe, las cosas pueden ocurrir en el mundo natural. Así es como funcionan las cosas. Así que qué bueno que usted hace el tiempo para dedicárselo al Señor. Hermanos, vamos a seguir hablando de las parábolas. Esta mañana vamos a hablar antes de mencionarles de qué parábola vamos a hablar, tratemos de recordar de cuáles hemos hablado. Hemos hablado de 3 parábolas y las 3 tienen que ver con la agricultura. A ver si se acuerda, ¿cuál fue la primera? La del sembrador, ¿verdad? Jesús dijo que si no entendían esa parábola, no entenderían las otras. Esa fue la primera. ¿Y la segunda? ¿Se acuerda? La segunda parábola fue acerca del crecimiento. Jesús les enseñó una parábola acerca de que el agricultor se acuesta, él pone la semilla, luego duerme y se levanta, y él no sabe, no se explica cómo es que la semilla crece y da fruto. Él no se lo explica, lo único que hace es cuidar de la planta. Entonces hablábamos en la segunda parábola, tenía el objetivo de ilustrarnos o enseñarnos que quien da el crecimiento de la semilla es Dios, ¿verdad? El crecimiento de un hijo de Dios lo da Dios. Y la tercera parábola, a ver si se acuerda, la higuera estéril, de la higuera que no produce. Cuando el Señor dice, bueno, aquí pusimos una semilla, creció una higuera, pero esta higuera no dio, y se pasó el tiempo, llegó el tiempo de los frutos y no dio, y durante 3 años el dueño de la viña vino a buscar frutos y no lo encontró. Entonces dijo, hay que cortarla, porque ¿para qué inutiliza la tierra? Entonces, fíjese que tiene una secuencia. Primero, en la parábola del sembrador, Dios nos enseña que Él es el que siembra la semilla. Nosotros somos la tierra, Él siembra la semilla, y luego ahí nosotros, unas de esas semillas producen fruto, otras no. Solamente algunas germinan, pero nunca llegan a producir nada. Luego, la otra es entender que Dios es el que nos da el crecimiento. Y la tercera parábola nos enseña que aquellas semillas que crecen, que dan la planta, pero esta no da fruto, serán cortadas. Y ahora vamos a hablar de que en esa viña que el Señor tiene, entre el trigo que Él ha sembrado, también crece la cizaña. Esa es la elección de esta mañana. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Por favor, mis hermanos. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Quiero hacerle un comentario. Fíjese que la idea de usar la pantalla, de usar el proyector, definitivamente es algo muy útil para aquellos que no traen Biblia o no tienen Biblia. Pero quizás mencionar que la idea no es que usted sustituya su Biblia, que usted traiga su Biblia siempre, ¿verdad? Le animamos a que usted siempre ande su Biblia con usted, ¿verdad? Y no solo por cuestiones para poder constatar, corroborar lo que aquí le estamos diciendo, porque usted podría decir en todo caso, pero lo que están poniendo ahí es saber de dónde lo han sacado. En cambio, si usted anda su Biblia, usted puede corroborar que lo que le estamos compartiendo o lo que compartimos desde el púlpito es algo que está en las Escrituras. Además, también, hermano, ¿por qué no decirlo? También lo identifica usted como cristiano, pues, el que usted ande su Biblia. Así es que no deje su Biblia, traiga siempre su Biblia a la iglesia. Leemos Mateo 13 del 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es, aquí va la comparación, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué, hermanos? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oramos al Señor. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, a pedirte que nos instruyas, que nos ayudes a entender, Señor, estas lecciones, Señor, estas enseñanzas que tú les transmitiste a tus discípulos, Señor, por medio de parábolas, para que ellos entendieran y para que otros no las entendieran, Señor. Así que te pedimos a ti, mi Dios, que seas tú por medio de tu Espíritu quien nos dé la capacidad de entender, Señor, las lecciones de estas narraciones, mi Dios, que podamos comprender cuáles son las verdades, los principios de tu reino, Señor, que nosotros tenemos que conocer y practicar. Padre, ahora nos despojamos de toda altivez, Señor, de todos aquellos argumentos que se levantan contra el conocimiento tuyo, Señor. Nos despojamos y te pedimos que tomes cautivo, Señor, todos nuestros pensamientos en esta hora, que podamos nosotros estar atentos a lo que tú nos vas a decir, a lo que nos vas a enseñar, Señor, a las instrucciones que nos vas a dar, Señor, y también a las amonestaciones que podamos recibir por medio de tu palabra. Te damos gracias por ellas, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, y te quiero pedir que pongas en mí tus palabras, Señor. Nada que no venga de ti salga de mi boca, Señor, esta mañana, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias y oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya leímos la narración de la parábola. Ahora, fíjese que esta parábola, igual que la del sembrador, están en el mismo contexto. Ya les voy a hablar un poquito del contexto, pero tienen otra particularidad, es que Jesús las explicó. Igual que la del sembrador, Jesús explicó el significado de esta parábola. Vea más adelante, siempre ahí en el mismo capítulo. Vea el versículo 36. Dice: entonces, la parábola se la dijo a todos los que estaban ahí con él, igual que la parábola del sembrador, se la dijo a todos y luego aparte a sus discípulos se las explicó. Ahora en el 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque ellos oyeron la narración y hubieran dicho, bueno, definitivamente es cierto, en medio del trigo. Ellos conocían el contexto, ¿cómo se dice? El contexto de la agricultura, y sabían que en efecto entre el trigo siempre crecía la cizaña, tenían ese problema. Entonces ellos pudieron haber dicho, está hablando de la agricultura, pero no, Jesús estaba enseñando algo con ese relato. Y dice el 37, respondiendo él les dijo, aquí van las comparaciones, los símbolos. Dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Entonces, ¿quién es el que siembra la semilla en este caso, en la parábola? Es Jesús. El que siembra la semilla es Jesús. El 38, el campo, ¿quién es? Es el mundo entero es el campo. Y la buena semilla son los hijos del reino, la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. O sea, nos queda claro con eso que él nos diga, ya sabemos nosotros de qué está hablando el Señor. El que siembra la buena semilla es Jesús. La buena semilla son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del diablo. Y el que siembra la cizaña es el diablo, ¿verdad? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega, ¿cuándo va a ser la siega? Eso es importante. Ese detalle es importante. La siega, ¿cuándo va a ser? Ya va a ver por qué es importante. Más adelante le voy a explicar en detalle.
Y los segadores, ¿quiénes son? Ese otro detalle también es importante. Los segadores, el tiempo en el que se va a recoger la cosecha. ¿Y quiénes van a recoger la cosecha? Es importante que la iglesia entienda esto, comprenda esto. De manera, dice el 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando en el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de, ¿qué dice? De tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice el que tiene oídos para oír? Al que se le dé a entender estas cosas, que las entienda, y el que no, se va a quedar igual. ¿De qué habló? A saber qué quiso decir el Señor con esas cosas. Así es que si a usted el Señor le da la capacidad de entender, dele gracias a Dios. Vale. Hablemos un poquito del contexto de la parábola. Es el mismo contexto que la parábola del sembrador, porque están juntas en la misma narración y solo lo menciona Mateo. Ahora, el contexto es, hermano, que Jesús les refirió esta parábola a todos, incluyendo a los fariseos, a los judíos, porque en ese momento ellos estaban, Jesús más bien se había topado con esa actitud de los judíos arrogantes, que creían que ellos eran como un remanente escogido de Dios y que eran súper, hiper, mega especiales y que no importa lo que ellos hicieran, ellos eran el pueblo escogido de Dios, aunque sus frutos no fueran, no lo demostraran así, porque eran hipócritas, porque en su corazón había maldad, había odio, porque eran egoístas y por una serie de actitudes que los fariseos tenían, aunque ellos se creían que eran lo mejor del mundo. Entonces el Señor les estaba diciendo, por cierto, en el capítulo anterior el Señor le dice acerca de su vida y de los resultados. El Señor dice que el árbol se conoce por su fruto, en el capítulo 12, que es el contexto. En el capítulo 12, versículos del 33 en adelante, el Señor dice, por su fruto se conoce el árbol. Por lo mismo, porque los fariseos estaban haciendo alarde de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que ellos eran Dios mismo manifestándose en la tierra. Entonces Dios les dice, miren, ¿saben qué? Quizás están ustedes equivocados, ustedes se creen demasiado, ¿verdad? El árbol se conoce por su fruto. Y luego el Señor viene y le dice, ¿saben? También en el campo que Dios tiene, Él ha sembrado una semilla, ha sembrado buena semilla, pero junto con la buena semilla, el malo también ha sembrado su semilla, y son parecidas. Son parecidas. Ya vamos a ver entonces a dónde está la diferencia entre el trigo y la cizaña. Entonces el contexto es, Jesús se topó con que los fariseos realmente ellos se consideraban escogidos de Dios, se consideraban salvos, se consideraban que eran lo máximo sobre la tierra, y ahora Dios les está diciendo, momento, puede parecerse, pero no es. Solamente por su fruto vamos a saber si es trigo o si es cizaña, porque en medio del huerto de Dios, en medio de la viña del Señor, ahí en su campo donde Él ha sembrado buena semilla, también el diablo ha sembrado cizaña. Así es que ahí está, es otra verdad que la iglesia debe entender, que en medio del campo, junto con el trigo, crece la cizaña. Es una realidad, es algo indiscutible, ahí está. Y alguien dirá, hermano, ¿y de qué manera podemos hacer para deshacernos de la cizaña? El mismo Señor dijo, ay, déjenla. ¿Hasta cuándo va a ser la separación? Hasta el fin del siglo. Los discípulos le dijeron, vamos y la arrancamos. No, le dijeron los viñadores, le dijeron, vamos y la arrancamos. Y él dijo, no, porque no vaya a ser que por arrancar de la cizaña arranquen el trigo. Así es que dejen, que el Señor sabe en qué momento va a mandar a sus obreros a que ellos separen una cosa de la otra. Ahora, otro detalle, ese era el contexto, ¿verdad? En el contexto en el que Jesús refirió esta parábola. Quiero mencionarles otros detalles, algunas peculiaridades de la cizaña. La cizaña primero era un problema, era el dolor de cabeza de los agricultores hebreos,
¿Por qué? Porque ellos sembraban trigo y de repente empezaba a crecer aquello que parecía trigo, porque es exactamente igual la cizaña, exactamente igual, y produce un fruto muy parecido al trigo. Solamente hay una variación en el color de la espiga. Es un poco más gris el de la cizaña que el trigo, pero son iguales. Y era tan parecida que los hebreos le habían dado un nombre a la cizaña particular. Le llamaban trigo bastardo, porque era igual. Entonces ellos decían, es trigo bastardo. Y ellos no podían saber qué era qué, sino hasta que daba fruto. Antes no podían distinguirlo. Y este trigo bastardo o la cizaña tiene una característica. Dentro de ella se produce un veneno muy tóxico que se llama, el nombre científico es temulina. Temulina es el nombre. Y esa temulina la produce un pequeño parásito que crece en el interior del grano. Es un hongo microscópico que no puede ser palpable a la vista. Entonces solamente lo distinguían por el color de la espiga. Y si el agricultor desconocía esto y a la hora de cosechar el trigo y la cizaña recogía todo junto y lo mezclaban, a la hora de molerlo, eso podía producirle a los que consumieran esa harina la muerte por intoxicación. Entonces el riesgo de que la cizaña creciera con el trigo era muy grande. Había un peligro inminente de morir intoxicado. Entonces los agricultores hebreos habían desarrollado una habilidad para descubrir hasta que producía el fruto. Hasta entonces ellos podían identificar que era trigo y que era trigo bastardo o cizaña. Antes no, porque eran exactamente iguales. Solamente en el momento del grano había una diferencia, una leve diferencia en el color del grano y de la espiga. Entonces no podían ellos darse el lujo de que cuando el trigo estaba creciendo junto con la cizaña, no podían darse el lujo de arrancar al azar así la planta y decir, este debe ser cizaña, porque no lo podían distinguir. Tenían que esperar obligatoriamente hasta que diera frutos. Entonces la diferencia estribaba o se podía notar solamente hasta que ambas plantas daban frutos. Y en el caso, y aquí hay una lección también, que es de las cosas que el Señor quería compartir. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar, aunque no es tarea nuestra, quién es trigo y quién es cizaña en el campo de Dios? ¿Tenemos nosotros la habilidad para hacer eso? ¿Sí podemos? ¿Cree usted? Por sus frutos los conoceréis. Así dice la Biblia, ¿o no dice eso? Pero de que se parecen, son igualitos. Traen Biblia, cantan, hasta pueden servir y diezmar y muchas otras cosas más. Pueden parecerse. Y el único que sabe quién es quién es Dios. Ahí está la clave, o sea, porque yo les decía que la siega o el momento de la separación no va a ser aquí. El que va a hacer la separación es Dios. Son sus ángeles los que Dios les va a dar la tarea de separar el trigo de la cizaña. No es tarea de la iglesia. Eso es importante. Digo esto porque no vayamos nosotros de repente a incurrir a creer que nosotros somos como los escogidos de Dios para hacer esta tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a depurar en esta iglesia, vamos a empezar a ver quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Así que ustedes que parecen trigo, para acá, y ustedes que parecen cizaña, háganse para este lado. Eso no lo podemos hacer nosotros, ni nos corresponde a nosotros. Pero sí es importante conocer esto por dos razones. Fíjese las razones importantes por las que es importante conocer esta parábola. Primero, para que cada uno de nosotros podamos examinar, dije cada uno, no dije al otro, a su prójimo, dije usted, examínese y pregúntese, ¿qué parece usted? No le digo qué es, le digo, ¿qué parece usted? ¿Trigo o cizaña? Porque son iguales, se ven iguales, crecen juntos, producen un fruto parecido, solo que uno es bueno
y el otro es tóxico, pero los dos dan frutos, si usted lo quiere ver de esa manera, y dan espiga y dan grano, pero uno es mortal o es tóxico y el otro es bueno. O sea, la diferencia es que uno es bueno y el otro es tóxico. Y aquí usted puede comparar, bueno, y yo en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, ¿qué doy? ¿Doy un buen fruto o soy veneno en la iglesia? Porque hay personas que actúan más como que fueran veneno en el cuerpo de Cristo y andan contaminando a los demás, intoxicando a los demás con odios, con divisiones, con envidias, sembrando descontento entre los demás. En lugar de animar a otros, los desaniman. Pero eso no pasa en nuestra iglesia. Eso pasa en otras iglesias donde hay trigo y cizaña. Gracias a Dios aquí solo hay trigo. Amén. Entonces la diferencia es lo que producen. Si lo que producen es bueno, es saludable, es algo que edifica el cuerpo de Cristo, es trigo. Pero si lo que produce es descontento, divisiones, pleito, desánimo y raíces de amargura y qué sé yo cuántas cosas más negativas, entonces ese no es trigo bastardo, es tóxico. Y lo único que puede hacer es quitar la vida. En este caso, quitarle la vida espiritual a alguien, desanimar a alguien. ¿Vea? Llevar a que una persona, en lugar de acercarse, amar más a Dios y enamorarse más de Dios, que en lugar de eso lo que provoque sea desánimo, sea desconcierto en su vida espiritual. Entonces tenía esa característica, había esa diferenciación en el tema del trigo que era el trigo bueno y la cizaña, y era importante que los hebreos pudieran diferenciar entre uno y otro. Fíjese que había otra cosa. El trigo o la cizaña tenía dos usos. Uno es que ese grano de trigo que era más gris se lo daban de comer a los pollos, a las gallinas, porque a las gallinas no les hacía daño. Las gallinas tenían la cualidad de que podían comerse el grano de trigo de la cizaña y no les hacía daño. Entonces lo ocupaban para darle de comer a las gallinas. Ese era uno de los usos. Y otro de los usos es que el monte hacían los manojos y lo utilizaban como combustible para el fuego, para los hornos. Por eso dice que hacer los manojos y echarlos al fuego, ¿verdad? Entonces esos eran los usos que tenía la cizaña, para darle de comer a los pollos y para quemarla, para usarla como combustible, mientras que el trigo, el verdadero trigo, servía para alimentarse, tenía un buen uso. Y a partir de ahí viene el Señor y les hace la comparación. Veamos el contexto de nuevo. Jesús estaba hablándole a un grupo de gente que ellos se creían que eran una raza superior, que eran lo mejor de lo mejor, cuando en realidad estaban llenos de odio, estaban llenos de envidia, eran hipócritas, eran arrogantes y otras cosas más. Entonces Dios les dice: ¿saben qué? Ustedes con sus actitudes parecen trigo, pero lo que ustedes llevan en su corazón es tóxico. Y les voy a decir por cuál era la diferencia. Quiero que vea conmigo Juan, capítulo 8, versículos del 39 en adelante. ¿Cómo es que el trigo y la cizaña crecen juntos? A ver, una pregunta. Los fariseos, los líderes judíos, los judíos como tal, los que amaban los primeros lugares en las sinagogas, aquellos que se paraban en las esquinas y hacían oraciones delante de la gente, aquellos que ayunaban y que guardaban la ley, hasta los preceptos que ellos habían inventado, lo guardaban con suma rigurosidad. La pregunta es: ¿era gente de Dios esta? ¿Eran gente de Dios los fariseos? Nosotros oímos el término fariseo y en nuestros tiempos fariseo suena hasta despectivo, ¿verdad que sí? Pero en el tiempo de Jesús hablar de un fariseo era hablar de un hombre sometido a Dios, un hombre religioso, un hombre sumamente radical en sus creencias, no aceptaba ídolos,
observaba la ley de Moisés al pie de la letra. Entonces hablar de un fariseo era hablar de una persona de respeto en términos espirituales. Para nosotros hoy es hablar de un hipócrita, un farsante. Pero tratemos de ubicarnos en el contexto de aquel tiempo. Los fariseos eran gente de Dios. Fíjese que nosotros podemos decir que sí, y le voy a decir por qué es la razón de la pregunta. Porque ellos parecían gente de Dios. Como la cizaña parece trigo, pero no lo es. Mire lo que dice Juan 8:39, y ahí usted se dará cuenta de quién era quién. Les estaba hablando Jesús a los fariseos. Les dice, respondieron y le dijeron, vamos a ver, nuestro padre, le dijeron ellos, porque Jesús les dijo, ustedes ni papá tienen, ¿verdad? A ver, ¿quién es su papá? Nuestro padre es Abraham, respondieron los fariseos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué les dice? Eso significa, si ustedes fueran hijos de Dios, los frutos que darían serían los frutos agradables a Dios. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora, vaya, mire qué es lo que Jesús veía en ellos. Mire qué era el fruto que Jesús veía. Pero ahora procuráis, ¿qué dice? Matarme a mí. Entonces para Jesús, su análisis era, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero sus frutos dicen otra cosa. Si fueran hijos de Dios, ustedes harían las cosas que Abraham hacía. Si fueran hijos de Dios, en lugar de querer matarme, me amarían. Pero ahora procuráis matarme. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis, ¿qué, hermanos? Las obras de vuestro padre. ¿A quién se refería Jesús cuando le dijo, hacéis las obras de vuestro padre? Ya vamos a ver de quién está. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es, ¿quién? O sea que los fariseos se creían, ¿qué se creían? Hijos de Dios. ¿Y de quién eran hijos en realidad? Hermano, o sea que entonces en este mundo puede haber gente confundida que se creen hijos de Dios y son hijos del diablo. ¿Aló? ¿Puede haber gente así? Porque los fariseos andaban atuendos que los distinguían entre el pueblo, entre la gente. Permanecían en las sinagogas, oraban, ayunaban, diezmaban, el sábado no hacían nada. Es decir, eran gente muy religiosa, pero no eran hijos de Dios. Les dice en el 42, entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fue, o sea, explicándoles como que dicen, miren hijos lindos, ustedes están algo perdidos. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, es decir, Dios el Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, les dice en el 44, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vale. Entonces, esos fariseos, ¿de quién eran hijos? ¿Y ellos de quién creían que eran hijos? ¿Y quién sabía la verdad? Y Dios les reveló, ustedes creen que son hijos de Dios, pero en realidad son hijos del diablo. ¿Y por qué les digo que son hijos del diablo? Porque sus hechos así lo demuestran. Lo mismo que estamos hablando del trigo y la cizaña. ¿Se parecen? No, si se parecen. Solo que unos, en este caso los fariseos, ¿qué sentían contra Jesús? Odio. Él no dice, ustedes me quieren matar, dijo eso. Si fueran hijos de Dios, les dijo, me amarían, pero son hijos del diablo y por eso me quieren matar. Entonces, ahí una vez más la comparación. El fruto del trigo es bueno, el fruto de la cizaña es tóxico, hace daño, es mortal. El fruto de la cizaña es odio, es envidia, es celos, amargura, mentira y todas esas cosas.
que la Biblia describe en Gálatas capítulo 6, versículos del 15 en adelante, ¿verdad? Los frutos de los deseos de la carne. Entonces, esos son los frutos de aquellos que no son trigo, sino que son cizaña, aunque son muy parecidos y crecen juntos. Crecen juntos. Esa es la razón por la que Jesús explicó esta parábola. Entonces, otro detalle interesante, volvamos a Mateo 13. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, es decir, el reino de Dios, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La tierra es del Señor, la tierra y su plenitud, por eso Él es su campo. Y en la explicación dice que la tierra es el mundo. Y la buena semilla somos los hijos de Dios, los hijos del reino. Mientras que la cizaña son los hijos del mal. Pero mientras dormían los hombres, versículo 25, mientras dormían los hombres, ese detalle, ¿quiénes eran los hombres? Mire, mientras dormían los hombres ya no es el que sembró la semilla. Cuando dice los hombres son los que estaban cuidando el huerto, la viña. ¿Y quiénes son en este caso los que pueden dormir? ¿A quiénes les ha encargado Dios de cuidar su viña? ¿A quiénes? ¿A quiénes cree que les ha encargado Dios cuidar su viña? A nosotros. Y mientras nosotros dormimos, el sueño de los justos, tranquilos, sin predicar, sin enseñar, sin instruir. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhórtales, ¿verdad? Porque llegarán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán para escuchar fábulas y doctrinas de hombres y de demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia está durmiendo el sueño de los justos. Qué bonito estuvo el culto. Ay, me dormí como no tenés idea. Una paz que siento yo cuando oigo al hermano Alfredo predicar. Se me cierran los ojos, nomás empieza a hablar, ¿verdad? Entonces, mientras la iglesia duerme, el diablo está sembrando cizaña en el campo. Y luego la iglesia se queja, porque empiezas como nacen juntos, ¿verdad? Y crecen juntos en el mismo lugar. Y cuando la cizaña empieza a dar su fruto, ¿qué hace? Si la iglesia no se percata, ¿qué pasa con el fruto que da la cizaña? Es tóxico. ¿Qué empieza a provocar en las personas que consumen lo que la cizaña produce? Empiezan a sentirse intoxicados. Ay, los cristianos son unos sinvergüenza, unos mañosos, y empiezan, porque eso es lo que la cizaña produce. Pero como la iglesia está feliz, durmiendo. Amén. Bueno, que el Señor nos hable también con esto. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, que nuestro enemigo es el diablo, y sembró cizaña ¿entre quién? Entre el trigo. Ahí estaba el trigo, la semilla que Dios sembró es buena semilla, son los hijos del reino, ahí están en el campo de Dios. Pero viene el diablo y en medio de ellos puso la cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ojo, ¿hasta cuándo se notó? Hasta que dio fruto, ¿verdad? Por eso dice en el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea que no se dieron cuenta hasta cuándo, hasta que dio fruto. ¿Y la cizaña va a dar fruto? Sí. Solo que ese fruto, en lugar de hacer bien, hace mal. Ahí hay que tener cuidado. En vez de hacer bien, ese fruto de la cizaña hace daño, es tóxico. Y dice luego, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, estos detalles, los siervos que son los que se habían dormido. Mire, perdóneme lo que le voy a decir, vienen los dundos que tenían que cuidar el cultivo. Y cuando hasta que da frutos y se aparece y ellos logran distinguir que hay cizaña en medio del trigo, vienen y le preguntan ¿a quién? Al dueño, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué onda aquí? Aquí en la iglesia hay unos que son cizaña.
¿por qué los dejaste entrar, Señor? Porque eso le preguntaron. Dice, y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿A quién le estamos echando la culpa? A él. Y Dios le responde, sí, si la semilla que yo sembré es buena semilla, es trigo. Si hay cizaña en medio del campo es porque ustedes de dundo se durmieron y dejaron que el diablo viniera a sembrar la cizaña en medio del campo. Pero la semilla que yo puse es buena. En efecto, yo sembré buena semilla en mi campo. Yo puse trigo en el campo. Pero ustedes se durmieron y dejaron que el diablo viniera a poner la cizaña, que es igualita. Y como ustedes son dundos, no se dieron cuenta. Hasta que está produciendo ese fruto venenoso y tóxico en medio de ustedes. Dice entonces, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, ¿quién ha hecho esto? Un enemigo ha hecho esto. El diablo es el que hace esto. Y los siervos le dijeron, ahora quieren ellos salir de campeones y arreglarlo todo. ¿Quieres que saquemos a estos de la iglesia, Señor? No, sean brutos, hombre. Pues ya estuvo. Ay, de él. Allá al final del tiempo, yo me voy a encargar de separar una cosa de la otra. Ustedes solo asegúrense de dar buen fruto. ¿Así? Pues sí, porque aquí ellos querían, ya allá cuando el problema se había suscitado, ellos querían ponerle remedio. Y dice, ¿dónde estábamos? En el 28, ¿verdad? Un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos ahora de diligentes y solícitos en hacer las cosas bien. Él les dijo, no. ¿Qué le dijo el Señor cuando ellos querían arrancar la cizaña? No. Hay gente que quiere arrancar la cizaña de en medio del trigo. Hay líderes que quieren hacer eso. Hay cristianos que quieren arrancar eso. Y eso no es tarea nuestra. Nuestra tarea es, fíjense bien lo que le voy a decir, la tarea de la iglesia es sembrar la semilla de Dios, la buena semilla. Ese es nuestro trabajo, sembrarla. No es nuestra, Dios nos ha dado la semilla para que la plantemos. Y nuestro trabajo es cuidar que esa semilla que Dios ha plantado, sus condiciones sean favorables para que esa semilla crezca y dé buen fruto. Ese es el trabajo nuestro, de mantener limpia la tierra, porque cuando la semilla crece y dice que si esa semilla es ahogada por los espinos y cardos, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces nuestro trabajo es cuidar que la buena semilla crezca y dé fruto. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿qué hacen los hermanos hoy en día? ¿Quiénes se preocupan por cuidar esa buena semilla o por sembrar esa buena semilla? Pocos. Pocos les interesa predicar, a pocos les interesa enseñarle a otros, a pocos les interesa tener cuidado de la vida espiritual de otros. Y así como esperamos que el trigo crezca o que la buena semilla dé fruto, si el diablo, como dice la parábola del sembrador, cuando se planta la semilla viene como los pájaros que agarran la semilla y se la llevan. Así hay muchos que vienen a la iglesia, se les siembra la semilla, pero se van y el diablo les arrebata. Y así comparando con cada uno de esos de esos terrenos donde la buena semilla es plantada, alguna da fruto, otra no, porque la iglesia no está haciendo su trabajo como debería. Y luego cuando ya en medio de la cosecha se descubre la cizaña, entonces quieren arrancarla. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, que también dice, les voy a decir otra situación que se daba con el trigo y la cizaña, por la que el Señor dice, no, porque al arrancar el trigo se pueden llevar al arrancar la cizaña, resulta que las raíces de estas plantas, ya cuando crecían, se enredaban. Entonces, si alguien quería arrancar la cizaña, se podía llevar el trigo y todavía no estaba maduro, porque eso fue cuando dieron fruto. Esta no es trigo, ¿lo arrancamos? No, hoy hay déjenlo. Hay que esperar hasta que esto esté maduro, o sea, hasta que sea el tiempo. Porque si ahorita van y lo arrancan, se van a llevar consigo el trigo. ¿Cómo puede ser comparado a esto? Imagínense que en la iglesia a nosotros se nos ocurriera la tonta idea
de querer ponernos en el papel de Dios, arrancar lo que nosotros consideramos que es cizaña. ¿Sí? Lo que nosotros consideramos que es cizaña. Y con el permiso del hermano Toño, yo sé que mi hermano Toño no se va a enojar, ¿verdad? ¿Sí? Imaginémonos hipotéticamente que nosotros en la iglesia consideráramos que él es cizaña aquí en la iglesia. Y venimos nosotros queriendo hacer el papel de los ángeles de Dios y decir, este varón es cizaña aquí en la iglesia. Así que a partir de ahora oficialmente le digo a los hermanos, usted queda expulsado de esta congregación. ¡Se me va! Y viene el hermano Toño, que tiene un montón de amigos aquí en la iglesia, entre ellos varios que son trigo. Y al ver que los hermanos lo expulsan, lo excomulgan, no, qué bárbaro esto. Se la pican de rectos y ellos andan peor. No, vámonos, me vas a saber qué se creen. Y viene la hermana Marisol, digamos que ella es trigo. Es hipotético, hermana, quizás es al revés. Es broma. Entonces, y viene la hermana Marisol y no, me vas a creer que me lo echaron de la iglesia. No, yo me voy con él. Vámonos a chupar, Toño. Es más, vámonos a chupar. Por arrancar lo que nosotros consideramos cizaña, podemos arrancar el trigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en la iglesia? Dejar que crezcan juntos y cuidar el trigo. ¿Oyó eso? Cuidar el trigo, que la cosecha de trigo no se pierda. Y seguir sembrando buena semilla. Y seguir cuidando la buena semilla. Yo le voy a decir algo, no sé esto a qué le vaya a sonar. El trigo siempre va a ser trigo y la cizaña siempre va a ser cizaña. No vaya a creer que algún día la cizaña se va a volver trigo. La cizaña es cizaña, es su naturaleza y siempre va a ser cizaña, aunque parezca trigo. Lo que decíamos de las ovejas y las cabras nunca se van a volver ovejas, ni las ovejas se van a volver cabras. ¿Sí? ¿Qué vino a buscar Jesús? ¿Cabras o ovejas? Jesús vino a buscar ovejas perdidas, no vino a buscar cabras para convertirlas en ovejas. Usted y yo éramos las ovejas perdidas del Señor, pero siempre hemos sido ovejas. ¿Me entiende? El Señor un día no dice, voy a separar las cabras y las ovejas y voy a ver si puedo convertir algunas cabras en ovejas. No, las ovejas son ovejas y las cabras siempre van a ser cabras. El trigo es trigo y la cizaña siempre será cizaña. Nosotros no podemos convertir una cosa en la otra. No somos magos, lo único que podemos hacer es cuidar el trigo. ¿Entiende eso la iglesia, verdad? Y seguir sembrando buena semilla y seguir cuidando para que el enemigo no venga mientras nosotros dormimos a poner una mala semilla en el campo. Dice el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo dice el pasaje cuando Jesús le explicó que era la siega? El fin del siglo. Y los segadores son sus ángeles. Y al tiempo de la siega dice, yo diré a los segadores, que son sus ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con la cizaña? Al fuego. Pero recoged el trigo en mi granero. Y de esos últimos dos quiero leer el versículo 42 y 43, que es la explicación de esto. Acerca de la cizaña dice, y los echarán. Bueno, leamos el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven, ¿de qué, hermanos? Y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, usted aquí podría hacer conclusiones, conjeturas, aunque no es ese su trabajo ni asunto suyo, que de repente, mire, hermano, yo veo que este hermano más parece cizaña. Puede ser, pero ¿y a usted qué le importa? Pues sí, no es su trabajo arrancar una cosa, mejor cuide el trigo. Aquellos que usted les vea que quieren dar fruto, cuídelo, aliméntele, asegúrese de que no lo vayan a ahogar los espinos y cardos. Que no vaya a venir el diablo y se lleve la buena semilla. Mejor cuide la buena semilla. Mire, quiero que vea, ya para ir terminando, vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. 18 y 19. 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo ya viene. Y dice Juan, así ahora han surgido, dice. Entonces, ¿cuántos anticristos hay? ¿Uno o muchos? Muchos. ¿Y me creería usted si yo le dijera que los anticristos vienen a la iglesia? ¿Me creería? Vaya, mire lo que dice ahí, pues. Así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y esos anticristos salieron de nosotros. ¿Pero qué dice? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando decimos salir de nosotros, se refiere a que aquellos que han estado en iglesia, pero que luego se manifiestan en el mundo como del malo. Mire, esos antes eran cristianos y hoy ya no lo son. No, hombre, esos nunca fueron. Nunca fueron. Hay un dicho que nosotros conocemos muy salvadoreño que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Entonces puede ser que alguien se vista como cristiano, pero si al final sale de en medio del pueblo de Dios y no vive como un hijo, entonces no era. Eso es el trigo que puede crecer junto con, la cizaña que puede crecer junto con el trigo, pero no es trigo. Y termino allá en Mateo, donde estábamos en el versículo 43. A eso estábamos hablando de los hijos de la cizaña, ¿verdad? Entonces los justos, dice el 43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Resplandecerán los justos, el trigo resplandecerá. Así es que, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Si usted y yo somos trigo, demos un fruto bueno. Y si es cizaña, pues ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? Y ahí ya no depende de nosotros, pero yo asumo que si estamos aquí es porque somos trigo. Amén. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Oramos. Señor, gracias le damos por enseñarnos estas cosas. La salvación en ti encontré.